hablaremos de asma bronquial y rinitis alérgica. La temporada de frentes fríos y tormentas invernales ya comenzó. Por esta razón se incrementan las posibilidades de sufrir enfermedades respiratorias. Es de suma importancia adoptar medidas preventivas que nos ayuden a cuidar nuestro estado de salud. Los cuadros de asma bronquial y rinitis alérgica se exacerban en esta temporada y debemos estar atentos de los síntomas para evitar complicaciones. Para hablar sobre este tema, el día de hoy está con nosotros la doctora Ana Berta Sotelo Ocampo, especialista en alergia e inmunología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. ¿Qué es el asma? Antes de que conteste esa pregunta, les quiero comentar que son enfermedades alérgicas las más frecuentes, asma y rinitis, enfermedades que se presentan con mucha frecuencia o con mucha más frecuencia en esta época del año. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria, es inflamación de una parte de nuestros pulmones que se llaman bronquios. Los bronquios son como los arbolitos, las ramas del arbolito que está dentro de nuestros pulmones y se caracteriza básicamente por tres fenómenos muy importantes. Se inflama, obviamente se cierra la luz del bronquio y entonces hay una hiperproducción de un moco. Básicamente esos son los tres fenómenos importantes. Y la expresión clínica, la forma en la que el paciente manifiesta esta enfermedad producido de estos tres fenómenos son tres síntomas: tos, dificultad para respirar y pillido de pecho. Eso es lo que el paciente generalmente manifiesta cuando va con nosotros a la consulta. Sin embargo, no necesariamente estas tres molestias tienen que estar presentes. A veces no hay pillido de pecho, o a veces no hay dificultad para respirar, a veces solamente es el pillido de pecho, a veces solamente es la tos persistente. De tal suerte que es muy importante que los pacientes o las personas en general sepamos que estos tres síntomas pudieran representar un asma bronquial, aunque no estén los tres juntos. O sea, cualquiera de ellos se puede manifestar y de esa manera es como el asma se manifiesta, ¿verdad? A través de cualquiera de estos tres síntomas. Juntos o separados. Uh-huh. ¿Cómo puedes saber, qué tantas personas se ven afectadas por el asma en nuestra región? ¿Qué tan frecuente es? Nuestra zona es una zona alergénica en potencia, porque tenemos todas las cualidades para presentar un problema alérgico: humedad, temperatura, cambios bruscos. Yo creo que es una zona alergénica de las más fuertes en la República Mexicana. Se habla de que el 30% en el noreste de nuestro país, el 30% de la población va a presentar o ha presentado algún problema alérgico en vías respiratorias en cualquier época de su vida. Antes se consideraba que solamente podría presentar los niños, ahora ya a cualquier edad, inclusive personas de la tercera edad, pueden presentar una reacción de hipersensibilidad o alergia a cualquier edad. El síntoma principal es la tos, ¿sí? Una tos persistente que ha permanecido durante 3 semanas. Es posible que el niño haya tenido tos el año pasado o el año antepasado. Se habla, para decir que es un cuadro de bronquitis, que tengan tos durante 2 o 3 semanas durante 3 años consecutivos. Esto en el caso de que el niño tenga historial de problemas de tos. Sin embargo, cuando una persona presenta o está debutando en esta época, es importante que lo lleven cuando la tos es persistente y que no se controla con los tratamientos habituales. Si ya fueron con el pediatra, en el caso de que sea un niño, o en caso de que sea un adulto, con su médico familiar o general, que no se controla en 2 semanas, es ya muy le dieron importante. Su medicamento, su jarabe o algún otro tipo de medicamento y la tos persiste. Sobre todo que es una tos seca, es una tos, lo que la gente le llama como tos perruna,
que no se quita y que aumenta considerablemente con estos cambios de temperatura. Sales al frío o que algunas ocasiones, eso es muy importante que la gente lo analice. No me doy cuenta cuando tiene la tos. Se aumenta con los cambios de temperatura, aumenta con la presencia de algún animal, aumenta con el perro, con el gato, cuando está el perico, o aumenta con algún alimento, aumenta cuando estás en concentraciones altas de polvo. Por ejemplo, en casa hay alfombras, en casa hay cortinas, no se está lavando adecuadamente las aspas de los abanicos, o no se han limpiado los filtros de los aires acondicionados. Esto es igual a colección de polvo, y colección de polvo es un estímulo alergénico muy importante. Los muñecos de peluche. Muñecos de peluche también. Cada vez están, creo, más en desuso por la utilización de otros elementos como el plástico duro de los juguetes en los niños, pero hay muñecos de peluche, son los mayores colectores, igual que las alfombras. ¿Cuáles son los factores que producen el asma bronquial? Bien, hay cosas muy importantes en los estímulos que pueden producir un asma bronquial. El primero, básicamente, estamos hablando de nuestro medio, que puede ser igual en cualquier otro lugar de la República, los cambios bruscos de temperatura. Insisto, no estamos acostumbrados. De repente estamos a 25 grados y baja la temperatura mañana a 8 grados. Eso no sucede en otras ciudades de la República, donde están acostumbrados a permanecer durante muchas épocas del año, sobre todo en invierno, en donde permanentemente están con temperaturas estables. Eso favorece un poco a que el sistema de defensa se acostumbre. El problema es cuando son bruscos los cambios. Aquí cambia de 25 a 8 grados al siguiente día y luego baja la temperatura hasta 4 grados, que fue lo que nos sucedió hace aproximadamente 2 semanas. Eso es un estímulo importante. La otra son los colectores de polvo. Estoy hablando ahora de las cosas que suceden dentro de la casa. ¿Sí? Muñecos de peluche, alfombras, mascotas. Y algo muy importante que pareciera que la gente ya está empezando a tener una conciencia más importante sobre el tabaquismo. Afortunadamente es por ley que ya no puedes fumar en prácticamente ningún lugar cerrado, sea escuelas, hospitales, restaurantes, centros comerciales. En cualquier lugar ya no te permiten, dice, este es un lugar libre de humo 100%, ya no te permiten. Sin embargo, en las casas hay un problema, que ahí sí hay libertad. Nadie te puede impedir. Hay fumadores que siguen fumando dentro de casa. Así es, eso es muy importante y eso es algo que hay que hacer mucho énfasis. Los pacientes alérgicos deben estar libres totalmente del humo de tabaco. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma bronquial? Antes de contestar esa pregunta, yo quisiera hacer hincapié en algo, en lo que las personas en general tienen mucho temor: recibir este diagnóstico. Asma bronquial es una enfermedad que se relaciona desde antaño con cuestiones malas, ¿sí? Las personas que presentaban los síntomas de asma en los años de 1400, 1500 se relacionaban casi siempre con cuestiones malignas, malvadas. Y eso se ha heredado durante mucho tiempo. Así como las personas que tienen crisis convulsivas también se relacionan con ese tipo de situaciones, así también el asma. Ahora la gente, cuando tú le dices tiene asma bronquial, lo primero que hace es rechazar el diagnóstico y decir no. A mí me dijeron que tenía principios de bronquitis o principios de asma bronquial o bronquitis. Lo primero que yo quiero que la gente escuche es que no es una enfermedad mala. No es una enfermedad incurable, no es una enfermedad que se transmite por estar en contacto con alguien, sino que se hereda, que tiene un gen que es susceptible de heredar la enfermedad, pero también que es susceptible de modificar dependiendo de todas las cuestiones de cuando nosotros modificamos nuestros hábitos, sobre todo alimenticios y hábitos de cuidados en general. Pero si queremos hacer diagnóstico de asma, es muy sencillo el diagnóstico porque es clínico. El paciente empieza a tener tos, dificultad para respirar
y pillidos de pecho, lo que nosotros conocemos como sibilancias. ¿Hace cuánto tiempo lo presente y con qué frecuencia? Entonces empezamos a calificar si es una asma leve, moderada o severa. Asma bronquial, por algunas cuestiones se puede considerar como bronquitis. Está bien, no pasa nada si tú le llamas bronquitis o le llamas asma. El problema acá es que la gente debe entender que eso amerita un tratamiento especializado. La situación puede ser producida por algunos factores que se pueden solucionar solo con medicamentos o puede ser necesaria la utilización de otros tratamientos más especializados como la vacuna o inmunoterapia específica para pacientes alérgicos, que es lo que en general produce el asma bronquial. No hay que tener miedo, no hay que tener temor. Los pacientes se controlan perfectamente bien siguiendo instrucciones y sobre todo siguiendo todas las indicaciones que son muy sencillas de solucionar. No pasa nada, el paciente se va a controlar recibiendo el tratamiento adecuado. Una vez que ya se estableció el diagnóstico, entonces platíquenos un poco más acerca de esas alternativas de tratamiento que está mencionando. Bien, cuando nosotros descubrimos las causas del paciente, clínicamente el paciente dice, yo solamente tengo crisis de los síntomas, tengo tos, dificultad para respirar y pillidos de pecho cuando cambia la temperatura. Y no descubres cuando haces una historia clínica muy detallada, preguntando todas las posibles causas, el polvo, los ácaros, los perros, los gatos, en fin, no se descubre, entonces el tratamiento podría ser solamente médico y de una forma preventiva. Antes de que lleve la temporada, que nosotros ya sabemos y que en Tampico, en nuestra región, es bastante predecible, ya sabemos cuándo empiezan los frentes fríos y cuándo va a empezar a descender la temperatura, o las lluvias, por ejemplo, en el otoño. Nosotros utilizamos una serie de medicamentos que generalmente son medicamentos inhalados, unos dispositivos especiales que son extremadamente fáciles de utilizar y con algunas otras alternativas para los niños, cuando solamente es esta la causa que nosotros clínicamente, después de elaborar una historia clínica muy detallada, lo descubrimos. Eso sucede en un pobre porcentaje de los pacientes, porque en general los pacientes son alérgicos a cosas del ambiente, zacates, malezas, esporas de hongos, ácaros, sobre todo ácaros y polvo de la casa. Y aquí es donde nosotros invitamos a los pacientes a que se realicen estudios especializados, como las pruebas de alergia, para entonces poder ofrecerles un tratamiento que es con la vacuna. También estamos acostumbrados a escuchar la palabra vacuna y luego escuchamos inyecciones. Empezamos a pensar tratamientos larguísimos durante muchos años con vacunas inyectadas. Ya existe la alternativa de utilizar la vacuna en forma oral, y aunque sean 3 años, aunque sea el tiempo que sea, no se siente lo mismo que te estén inyectando 2 veces por semana. No es lo mismo tomarte unas gotitas que darte unos piquetitos, así es, ¿verdad? Así es. Es diferente. Si existe algún estudio con el cual se pueda saber a qué somos alérgicos. Sí, el estudio para conocer la causa específica de qué es lo que produce el asma bronquial es sencillo, se llama pruebas cutáneas, o mejor conocido como pruebas de alergia. Históricamente ha habido muchas formas de realizar las pruebas de alergia. Antes los alérgenos se inyectaban literalmente, se hacían muchas aplicaciones con jeringas en los brazos o en diferentes sitios del cuerpo. Ahora las pruebas se hacen en una forma muy sencilla. Otra vez yo invito a todas las personas que tienen dudas sobre el diagnóstico de asma bronquial en sus familiares, en sus amigos, en las personas que los rodean, a acudir con nosotros. Las pruebas son muy sencillas, se hacen con instrumentos muy sencillos. Ahora son esos instrumentos, antes se inyectaban, pero ahora son estos instrumentos que son, se llaman multitest. Son unos instrumentos plásticos en donde tienen unas lancetas al final, y en esta lanceta nos permite, mediante
la introducción de unas placas especiales, colgar en esta forma las gotas a lo que nosotros sospechamos que la persona puede ser alérgica. Es extremadamente sencillo. Si Gerardo me permite su brazo, entonces yo le voy a aplicar esta prueba que no tiene absolutamente ninguna sustancia para que ustedes observen nada más. Esto se realiza generalmente en la espalda, porque es por el sitio, porque es un poquito menos sensible y aparte nos permite un espacio un poquito más grande. Esta es la forma en la que se realizan las pruebas cutáneas. Se hace una presión durante 10 segundos y esto nos va a permitir en cada uno de estos instrumentos aplicar 10 pruebas. Estas 10 pruebas se realizan en unos pocos segundos y depende de la edad del paciente. Nosotros aplicamos entre 40 y 60 pruebas en donde medimos si el paciente es alérgico a zacates, malezas, esporas de hongos, árboles, animales, alimentos que comúnmente producen alergia como chocolate, huevo, leche, fresa, trigo, ácaros, polvo, en fin, esto es demasiado sencillo. Obviamente los niños pequeños, menores de 5 años, lloran porque dos situaciones. Primero los colocamos boca abajo y los agredimos un poquito porque ellos no están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Siempre invitamos a los papás a que estén con nosotros para que nos acompañen y estén presentes durante la prueba. Los niños se asustan un poco, ¿no? Sí, esa es la situación, que desconocen lo que les estamos haciendo y como quiera se ejerce una presión que, bueno, como quiera es un poquito dolorosa, pero no tiene nada que ver con las técnicas de antes en donde utilizábamos jeringas. Es bien sencillo. Después de terminar la aplicación de estas presiones, se esperan unos 5 o 10 minutos en donde ya se prueba, después de haber retado mediante esta presión con las gotitas que están en estas lancetas, las células que están en la parte más superficial de la piel y estas van a reaccionar. Reaccionan poniéndose rojas, inflamándose y a lo mejor deformando un poquito la bolita que nosotros voluntariamente ejercimos con esta presión. Y entonces se interpreta mediante una técnica que ya está aprobada en todo el mundo. No es porque yo lo decida, es porque se mide la reacción y entonces vemos si está rojo, si se inflama, si se levanta ronchita y se deforma la bolita. Y entonces ya se decide si es alérgico a cualquiera de los alergenos a lo que nosotros le aplicamos con esta técnica. Inmediatamente decidimos cuáles son los alergenos que el paciente debe recibir mediante la vacuna y se prepara la vacuna. Qué interesante y qué práctico, qué manera tan sencilla de explicarnos cómo se llevan a cabo estas pruebas cutáneas para poder determinar a qué se es alérgico. Otra pregunta que nos están haciendo es que si el asma es para siempre. No, el asma no es para siempre. Lo que es para siempre es la determinación genética o la herencia, por explicarme de alguna forma. Pero si el paciente diabético modifica su forma de vida, él se controla de su diabetes. Si el paciente hipertenso modifica su forma de vida, aunque tenga un historial de hipertensión, se controla de su hipertensión. Y así con el asma. Lo que se conserva es la predisposición genética para padecer este tipo de problemas, pero se controlan perfectamente bien y pueden despedirse del asma después de haber recibido un tratamiento adecuado, que es con la inmunoterapia, con las vacunas. ¿Qué complicaciones se pueden presentar si una persona no atiende el asma que está presentando? Hay complicaciones de esta enfermedad cuando, como dices, no reciben un tratamiento adecuado. O que lo abandonan a veces. O que lo abandonan y que año tras año tienen, yo nada más durante el invierno tengo pillidos de pecho y ya. Esto se puede complicar conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Después de algunos años de haber presentado esta enfermedad y de estarla presentando persistentemente o esporádicamente,
pueden presentar una enfermedad que se llama EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hace un ratito dijimos que esta enfermedad del asma básicamente se caracteriza por obstrucción, el bronquio se cierra y esto puede permanecer durante el tiempo indeterminado, un tiempo indeterminado. Cuando el paciente siente el pillido de pecho y anda corriendo, jugando, sobre todo en los niños, él puede acostumbrarse a tener este tipo de obstrucción y no manifestarlo, no sentirlo, o el papá, el familiar, no percibirlo. Y entonces esta lesión que permanece en el bronquio puede perjudicar y puede tener una evolución inadecuada que se llama EPOC. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya no tiene atrás, ya no hay reversa. Eso es lo que precisamente estamos muy interesados todas las personas que nos dedicamos al asma a revertir, a que no se presente precisamente esta complicación. ¿Cómo funciona el tratamiento que se aplica una vez que se ha determinado a qué es alérgico un paciente? Esto es algo que tenemos que explicar cuando el paciente llega con nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a aplicar la vacuna? La vacuna tiene una finalidad muy importante: reeducar al sistema de defensa a no responder a esa hiperreacción o a esa reacción exagerada a la que el paciente o la persona que viene con nosotros está determinada genéticamente. Él tiene un gene que está por ahí en semáforo amarillo, en donde dice: tú estás predispuesto a presentar una reacción exagerada a cosas que son del ambiente, zacates, malezas, esporas de hongos. Esta vacuna lo que va a hacer es que va a disminuir esa sensibilidad tan exagerada que tiene el paciente. Nosotros vamos a lograr, con la lenta y paulatina aplicación de la vacuna, que ese paciente se vaya acostumbrando a ese antígeno o a ese alergeno, a lo que el paciente es alérgico, para ir disminuyendo poco a poco esa reacción. Se educa al sistema inmunológico para que no reaccione de manera exagerada, podríamos decirlo así. Es correcto. Muy bien. Vámonos al otro tema, doctora, que es la rinitis alérgica. Es otra enfermedad que es de las más frecuentes desde el punto de vista alérgico y también se basa en inflamación, nada más que aquí la inflamación está, ¿dónde? En la nariz. ¿Sí? Tenemos estructuras muy susceptibles. Entendemos que la nariz es el primer contacto que tenemos con el medio ambiente, tanto del frío como del calor, como de los olores, como de todo a lo que estamos expuestos en el medio ambiente. Ese es el primer contacto que tenemos antes que la boca, porque la boca la podemos cerrar, pero la nariz no. ¿Sí? La nariz tiene funciones muy específicas y muy importantes. Primero, calentamiento del aire. Por ejemplo, en este tiempo, las personas sanas que no somos alérgicas humidifican el ambiente, lo calientan y las vibrisas, los pelitos que tenemos dentro de nuestra mucosa nasal, se encargan de hacer movimientos especiales para que el polvo no se introduzca a nuestra vía respiratoria y no llegue a los bronquios. Pero en una persona que es hipersensible, esto se limita de una forma muy importante. Las funciones de la nariz están deterioradas y ya no se producen estos efectos tan importantes. Entonces el paciente o la persona que es susceptible de estas enfermedades recibe el aire, el polvo, los cambios de temperatura, los pólenes, los zacates, las malezas, las esporas de hongo, los ácaros, con mucha más intensidad que una persona que tiene su mucosa íntegra. ¿Por qué la mucosa se va deteriorando? Pues precisamente por esta hipersensibilidad exagerada que ya está determinada genéticamente. ¿Cuáles son las molestias que el paciente presenta cuando tiene rinitis? Aquí básicamente algo que es muy molesto, que es el escurrimiento nasal, la comezón en la nariz. Es gente que constantemente se está rascando la nariz, que siempre está tapada de la nariz y tiene mucho moco, estornuda constantemente y que está rascándose la nariz frecuentemente. Comezón, estornudos, escurrimiento nasal y mormado. Toda la vida está mormado.
Estas son molestias que se van a incrementar dependiendo del momento en el que el paciente reciba los estímulos a lo que es alérgico. Puede ser en la primavera, por ejemplo, cuando hay más polinización, más producción de pólenes en las flores, en los árboles. O puede ser en el otoño, cuando hay otra época de polinización y que además se juntan dos factores importantes, que es el cambio de temperatura. O en el invierno, cuando volvemos a cuando estábamos hablando hace ratito, cuando los fríos y estos famosos fenómenos meteorológicos se ven más intensificados. Y que salimos de un ambiente cálido adentro de casa y nos exponemos al medio ambiente de la intemperie, que es mucho más frío. Y bueno, recordemos también que todo lo que olemos es que ya entró a nuestro organismo, ¿verdad? Ya hay sustancias ahí microscópicas que no podemos ver, pero que ya están introduciéndose y es lo que está provocando las reacciones exageradas de una parte de nuestro cuerpo, en este caso la nariz. Hay que tomar en cuenta algo muy importante con respecto a lo que estás diciendo ahora. A veces no son cosas del ambiente, a veces son cuestiones de alimentos. Hay personas que presentan síntomas de rinitis cuando huelen algo, por ejemplo, huelen el detergente, huelen gasolina, cuando huelen inclusive alguna fruta que se considera alergénica como piña o durazno. Y todavía más allá son fenómenos neurológicos. No estoy hablando de los nervios de la gente que se pone nerviosa y angustiada. Estoy hablando de los fenómenos neurológicos, de todas las señales que tiene nuestro organismo desde la nariz hasta el cerebro. Hay gente que nada más ve, por ejemplo, la piña y empieza con el escurrimiento. Y hay personas que te dicen, yo nada más tengo escurrimiento o se me tapa la nariz cuando estoy al frente de un alimento caliente o un alimento frío. Estas son variaciones, no son fenómenos muy comunes, pero se presentan también. Y en estos casos el tratamiento es también como el del asma, es decir, hay que hacer una inmunoterapia. Así es. En cuestiones cuando tú sospechas después de elaborar la historia clínica que el paciente efectivamente tiene problemas con cosas del ambiente, hay que hacer las pruebas. Igualito, exactamente igual con el asma. Ahora, otra cosa muy importante, las personas que tienen rinitis, que se considera alérgica, tienen una posibilidad mayor de padecer asma bronquial. El 30% de los pacientes que tienen una enfermedad nasal por alergia van a presentar en algún momento de su vida un cuadro de asma bronquial. Es por eso es que es tan importante que los pacientes reconozcan la enfermedad en sus inicios para que no se presenten esas complicaciones. Claro, que la reconozcan y que se atiendan, ¿no? Es lo más importante. Y bueno, recordemos también que hay algunos factores que debemos considerar, como hacer los programas de vacunación por años, ¿verdad? De estaciones, por ejemplo, en esta época del año es importante vacunarse contra la influenza y muchas personas no lo quieren hacer porque piensan que si me vacuno me voy a enfermar. Aquí yo sí quisiera hacer una alusión muy importante. El asma o las enfermedades alérgicas en general, tienen muchas formas de exacerbarse, aun cuando nosotros ya las tenemos controladas mediante la inmunoterapia. Y una de ellas son las infecciones, sobre todo, obviamente, de vías respiratorias superiores. Cuando nosotros tenemos ya en la actualidad, mediante la Secretaría de Salud y otras vías, la facilidad de vacunarte contra la influenza, la neumonía y algunas otras enfermedades de vía respiratoria superior, hay que hacerlo. Pensamos, y ese es como un pensamiento común, en donde me vacuné contra la gripa y empecé con la neumonía. Me vacuné contra la influenza y empecé con los problemas. Hay que platicar con el paciente y convencerlo de que la vacuna de la influenza no tiene nada que ver con esas situaciones. La vacuna de la influenza está elaborada con unos virus que no te pueden provocar problemas, porque son virus muertos. Son coincidencias. Así es, son coincidencias. Entonces, yo sí quiero invitar a la población en general a que se vacune contra la influenza. Eso no puede ser porque está elaborado con virus muertos.
Entonces deben, sobre todo las personas que tienen menos de 5 años, que tienen más de 60 años y las personas alérgicas que pueden ser desde los 0 hasta los 80 años, a vacunarse contra la alergia.